La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.
otra vez en este devocional que espero estén siguiendo todas las familias de la iglesia para no perder la comunión con el Señor en estos días difíciles que estamos viviendo. Vamos a tener una breve meditación sobre el Salmo 3, los breves versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Por el hecho de que nosotros somos fieles a nuestro Señor y Salvador, tendremos que enfrentar la oposición, la mala voluntad y hasta los ataques de los que no le conocen. Nuestro Señor nos promete ser un escudo impenetrable contra esos adversarios y derrotarlos completamente. Muchas veces esos adversarios son enemigos espirituales que batallan contra nuestra alma. Afirmémonos en nuestro Señor, que nos ha prometido estar siempre con nosotros y no dejarnos nunca. Así tendremos paz y podremos dormir tranquilos. El Señor nunca nos dejará. Que el Señor les bendiga. Rey de nuestra vida. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hace más de 2000 años en Jerusalén, Poncio Pilato ordenó que se colocara una placa sobre la cruz que dijera: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Tal vez Pilato procuraba inducir temor entre el pueblo y desanimarlo para que no coronaran a su propio rey. El Rey de los Judíos, ¿era un pensamiento original en ese momento? Quizás había sido introducido cuando los sabios preguntaron: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Ellos habían buscado el cumplimiento de esta promesa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ellos creyeron que Jesús era ese niño. Posteriormente, cuando Cristo fue crucificado, algunos dijeron burlándose: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Querían ver si Jesús era realmente rey. Pero Jesús no descendió. El verdadero significado de la cruz es que Cristo murió por nuestros pecados. El que pagó la pena por nuestros pecados ha hecho posible el perdón de Dios. Los que aceptan el perdón de Dios y piden a Jesús que sea su Salvador y Señor, solo pueden dar una respuesta apropiada: servirle. Él es el Rey de nuestra vida. Conclusión: Jesús es el Rey de nuestra vida, así que debemos servirle toda nuestra vida.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un placer saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y gracias nuevamente por escuchar en esta oportunidad el mensaje del Señor. Quiero leer en Isaías 41, versículos 8 al 10, que dice lo siguiente: Mas tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los extremos de la tierra, y de sus principales te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesas preciosas de Dios. En estos versículos que he leído, Dios está confrontando aquí a los infieles por su idolatría, pero también está consolando a su pueblo Israel en su relación que Israel tiene con Dios. Dios aquí en estos versículos anima a la simiente de Abraham, el amigo de Dios, a no temer, ya que todos sus enemigos serían finalmente sometidos, serían juzgados. Y nosotros somos alentados, hermanos, a no temer a los hombres, con las promesas de ayuda y de fortaleza del Señor, de confusión a sus enemigos y victoria final sobre todos ellos, de provisión espiritual y de prosperidad para nosotros, mientras peregrinamos, mientras transitamos en esta vida terrenal. En estos 3 versículos que he leído, Dios nos da poderosas razones para mantenernos animados y para mantenernos fieles a Él. Dios nos da promesas preciosas para enfrentar esta dura vida terrenal. Dios dice aquí que nos escogió y Él hará todo lo posible para mantenernos con nuestra alma satisfecha. Así que, hermanos, revisemos estas promesas preciosas que se nos hacen aquí en estos versículos. Lo primero, revisemos ahí, y revise usted en su propia Biblia, el versículo 8. Tenemos aquí la promesa de su llamamiento y promesa de esta relación que tenemos con Él, que nos ha llamado. Mas tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Primeramente somos pueblo de Dios y somos sus siervos. Tú, Israel, siervo mío eres. Son palabras dirigidas a Israel, sin embargo, tienen aplicación a todos los que somos hijos de Dios, a quienes somos hijos de Abraham por medio de la fe en el Mesías prometido. Aunque las demás naciones serían destruidas, Dios los había elegido y les recuerda que cumplirá sus promesas hechas a Abraham. Dios nunca va a olvidarle. Él siempre cumple sus promesas. Y aquí la palabra siervo no se usa en sentido de esclavitud, sino se usa en el sentido en que está demostrando que estamos ocupados en su servicio y en su adoración. Así que somos siervos de Dios y además elegidos y llamados por la pura gracia de Dios, no por nada que nosotros hiciéramos, sino por el amor voluntario de Dios, como Pablo lo dice allí en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso privilegio, hermanos, es esto. No despreciemos estos privilegios tremendos. Vivamos de verdad como escogidos, como llamados del Señor. Vivamos como hijos de luz. Seamos fieles al Señor, independientemente de lo que podamos estar viviendo. Se nos recuerda también aquí en el versículo 8 que somos simiente de Abraham y amigos del Señor. Fuimos elegidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Dios prometió a Abraham, el padre de la fe, una simiente y una descendencia innumerable, incontable. Y quienes somos renacidos por la fe en Cristo, somos esa simiente, somos esa descendencia de Abraham, tal como nos recuerda el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, pueblo comprado. Así que Dios llama además a Abraham aquí mi amigo. Qué preciosa expresión. Dios le asigna aquí a Abraham nuestra relación, mi amigo. Lo mismo que nos recuerda ahí Santiago 2:23. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia,
y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Amigo de Dios por su fe, amigo de Dios Abraham por la sujeción a la voluntad de Dios. En Oriente hasta el día de hoy se le llama Khalil Alá, el amigo de Dios. Y este privilegio también el Señor lo ofrece a todos los que somos sus hijos por la fe. Nos recuerda ahí en Juan 15, versículo 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos o esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Así que, siendo su simiente, sus siervos y amigos, entonces podemos estar seguros, hermanos, que Dios nos va a proteger, que Dios nos bendecirá, que Dios nos recompensará, porque Él así lo ha prometido. Dice Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Lo mismo que leemos allí en Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También tenemos la promesa de ser aceptados y asegurados en Él, en Dios. Dice el versículo 9, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué preciosas promesas son estas. Dios nos tomó, dice aquí, de los extremos de la tierra, porque te tomé de los extremos. La palabra original es de los lados de la tierra. Dios nos recuerda aquí los maravillosos beneficios y promesas que hemos recibido de Dios. Abraham sabemos que fue llamado de Ur de los Caldeos, un lugar apartado, de un lugar idólatra. Y también nos confirma este versículo que desde los lugares más extremos del mundo, Él llamará a los que son su pueblo espiritual, a los que han de ser sus hijos. Y Él sigue llamando. Y nos ha llamado a nosotros a este extremo del mundo, aquí en Sudamérica. Nos ha llamado de este hermoso país para que conformemos su pueblo espiritual. Nos llamó, dice, además de entre los nobles, de sus principales te llamé, de entre pueblos y clases superiores. Dice Dios de Israel ahí en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Así que Dios nos escogió por gracia, como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 1, 26 a 31. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia o delante de su presencia. Así que, hermanos, nuestra gloria y nuestra suficiencia como creyentes está en Dios, no en nosotros, no en nuestras capacidades, no en lo que somos o lo que tenemos, o aún lo que hacemos para Dios, sino que está en la suficiencia de nuestro poderoso Dios. Además dice aquí que Dios nunca nos rechazará, no te deseché. Esta expresión enfatiza la seguridad de nuestra elección por gracia, por la fe en Cristo. No tengamos ninguna duda, hermanos, Dios nunca nos va a abandonar. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, fiel a su palabra, fiel a su pacto de amor con su pueblo, como lo confirma Pablo en Efesios 3:20. Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y así Dios lo hace. Por tanto, hermanos, ¿cuánto deberíamos nosotros amar a nuestro Dios? ¿Cuánto deberíamos adorarle? ¿Cuánto deberíamos hoy servirle? ¿Cuánto deberíamos en estos precisos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo, cuánto debemos estar dispuestos a sufrir hoy desprecio y persecución por la causa de su nombre? Así que, hermanos, deberíamos nosotros, con justa razón, estar a su entera y completa disposición. Dice el versículo 10, además, que tenemos la promesa de su presencia y su poder. Dice el versículo, no temas, que yo soy contigo.
No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Es uno de los versículos más preciosos de la palabra del Señor. Se nos llama aquí a no temer, no temas. Ya nos ha dado poderosas razones para no temer, en las que hemos estado estudiando. Pero este versículo 10 además vuelve a darnos argumentos por los cuales podemos confiar en Dios y no tener miedo. Una vez en un tren, una pequeñita jugaba muy entusiasmada con sus juguetes ahí en el asiento del tren. Y al entrar a un túnel muy oscuro, no escuché lo que sería normal en esa circunstancia, escuchar gritos, ¿cierto? Y lamentos. Al salir, después de unos minutos a la claridad, vi sorprendido que la pequeña estaba abrazada del cuello de su madre. Es lo que debemos hacer también, hermanos, los cristianos. Tomarnos de Dios cuando la cosa es difícil, cuando hay angustia, cuando hay tormento, deberíamos abrazarnos y tomarnos de Dios como un acto de fe, porque Él promete estar con nosotros. No temas, yo soy contigo. Se nos confirma además que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Está no solo por su omnipresencia en todo lugar, no solo está por su providencia apoyándonos, dirigiendo todo, sino que además está por una gracia especial con nosotros para protegernos, hermanos, para suplirnos y para fortalecernos. Esta es la base de nuestra confianza como cristianos. Esta es la base de la confianza para estar firmes ante las tentaciones, en la duda, en el miedo, en las aflicciones, en las persecuciones o cualquier tipo, ¿cierto?, de adversidad. Pablo nos confirma allí en Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos cuida y cuida además Dios nuestra propia salvación. Y esto, hermanos, no es un asunto psicológico, no es una cosa emocional, no es simplemente un asunto de religiosidad, es la seguridad más firme del alma de un creyente. Se nos llama aquí en este versículo 10 a no desmayar. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Desmayar aquí originalmente es consternar, que viene de una palabra que significa ver, mirar alrededor, como lo hace el que está angustiado o el que está en peligro, está alerta mirando lo que está sucediendo a su alrededor. Así que el llamado aquí es muy claro, es estar tranquilos, hermanos, a confiar en el poder de Dios, porque yo soy tu Dios, dice Él. Él no es un ídolo inmóvil, no es una fantasía religiosa. Es nuestro Dios, todopoderoso y misericordioso, dispuesto a fortalecernos, dispuesto a levantarnos cada vez que tropezamos, cada vez que decaemos. Allí está el Señor para levantarnos. Dios nos sostiene con su poder, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayudará como lo hizo ayer, Él lo hace también el día de hoy y lo hará mañana, porque Dios es un Dios fiel y lo hará con la diestra de su justicia. Esto de diestra de su justicia es un hebraísmo que simboliza su poder, habla de su poder, mostrando que nos cuidará con su poder equitativo y con su poder fiel, porque Dios nunca abandonará su justicia. Por su justicia Él nos va a ayudar, porque somos sus hijos, pero también por su justicia castigará a los incrédulos. Pablo dice en 2 Timoteo 2:13, Dios no se puede negar a sí mismo. Así que, hermanos, Dios es nuestra fuerza y no debemos temer las amenazas de este mundo. Moisés dijo en una oportunidad a Josué, allí en Deuteronomio 31:8, y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimide. Agrega David en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Sí, hermanos, Dios es nuestra ayuda aquí, Dios es nuestra ayuda no solo aquí, es nuestra ayuda por la eternidad. Así que debemos actuar tan confiados como aquel niño que camina de la mano de su padre, seguro allí en su mano. Y así, y si a veces, hermanos, usted y yo dudamos, escuchemos el llamado que nos hace el mismo Señor aquí, en su palabra, en Isaías 50:10 dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, tómese de Él, asegúrese en Él. Y es lo que debemos hacer, hermanos, en los tiempos difíciles. Así que, concluyendo,
vemos en estos versículos qué promesas más preciosas se nos da aquí en la palabra del Señor. Pero hermanos, ¿estamos viviendo de acuerdo a estas promesas? ¿Es Dios nuestra fortaleza realmente? ¿Tiene Dios el control real en nuestras propias vidas? Hermanos, confiemos en Él. Él nos escogió, nos salvó y nos protegerá para siempre. No importa qué suceda, no importa qué estemos pasando, Dios lo sabe y ha prometido sostenernos con su poder. Así que, hermanos, confiemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en lo que Dios nos ha prometido aquí en su palabra. Y querido amigo o amiga que escucha, si tú no eres un siervo o una sierva de Dios, si no eres un hijo, si no eres una hija del Señor, todas estas promesas que has escuchado no son para ti, porque son solo para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, solo para aquellos que han creído por la fe en Cristo como su Salvador personal. Así que ven ahora al Señor, cree de todo corazón, y estas promesas que hemos estudiado aquí en estos versículos verdaderamente serán para el descanso de tu alma. Dios les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.